Bien, a continuación voy a presentar un trabajo que es un poco ambicioso porque intenta unir distintas tradiciones literarias argentinas, distintas producciones, distintas épocas, incluso soportes a través de un solo libro. Me refiero aquí a Trasnoche Vudú de Mariano Buscaglia, que recupera y encarna a modo de Aleph o enciclopedia imposible todas las bondades de la literatura pulp y weird. La literatura pulp, quizás varios acá deben conocer porque nos unen las mismas pasiones, pero es un modo de publicación y distribución que es barato, ¿no? De hecho, el término pulp remite al desecho de pulpa de madera con el que se fabricaba en los años 30 un papel amarillento, de mala calidad y barato. ¿Sí? Y entonces es de mi interés en general, bueno, me gusta ver los cruces entre literatura y cine, pero también con lo que sucede específicamente con el terror, con lo que englobamos muchas veces como de género, es que el vínculo que se da entre literatura y cine sucede no como dos registros aparte, sino que a través, por ejemplo, de las portadas, se da como una especie de continuidad entre lo visual y lo discursivo, por así decirlo, lo textual. Bien, bueno, y este tipo de literatura se distribuía en kioscos y se vendía como se venden las revistas y los diarios. Esto lo remarco también, ¿no? Con la distribución, que no es lo mismo conseguir un libro en un kiosco, ¿no? O sea, hoy podemos eh, verlo de la misma manera, pero está bueno para pensarlo por ahí con lo que decían si lo bizarro puede formar parte de lo mainstream o no, ¿no? Podríamos pensar si una literatura bizarra o cerca de lo bizarro puede formar parte de un canon o no, qué pasa con eso. Y me parece que en ese sentido la distribución es importante, en tanto no es lo mismo conseguir en un momento un libro en un kiosco o libro de bolsillo, ¿no? En el tren, eh, ¿no? De hecho, la colección de Bruguera se llamaba Bolsilibros, ¿no? Que en una librería, ¿no? O de otras maneras de conseguir este material, ¿no? Como hay algo de lo bizarro que me parece que está sucediendo en la mesa respecto y que ha sucedido en otras mesas, que nos hace ir a ver lo material directamente y me parece que eso afecta también después a lo que es la forma. Bueno, la novela Las noches vudú de Buscaglia es una novela, pero a la vez podría funcionar como libro de cuentos, ¿no? Como decía, que es propio esto de las cualidades del pulp, ¿no? Recordarán Pulp Fiction, tiene algo de episodios, ¿no? Acá sucede algo de eso porque en cada capítulo van apareciendo nuevas aventuras y nuevos personajes que van afectando al protagonista. Y bueno, reponiendo un poco la trama, el protagonista es un detective en el que está en un bar tomando algo y se le acerca una clienta, una femme fatal, a en realidad se le acerca no ella misma, sino alguien que trabaja para ella, y luego la conocemos, que es se le acerca con un caso de que quiere recuperar el cadáver de su marido, del que solo tiene una cabeza, como las cabezas que se reducían en determinadas comunidades, y le dice, necesito el peor de los detectives. Y así es que lo contrata y se va formando a lo largo de la novela como una especie de road movie, ¿no? Como en la ruta eh, se va dando la resolución, tampoco es una resolución del crimen, porque evidentemente si busca el peor de los detectives, algo malo está tramándose. Eh, pero en el camino encuentra Hombres Lobos Motoquero, que refiere a la película Exploitation, Werewolf y Wheels, que, bueno, ya después por ahí vamos a ver a qué momento histórico remite, pero también hay robots, hay doctores, hay científicos locos y también se encuentra con una chica eh, que denomina como salvaje, que lo acompaña en todo el viaje. Porque es importante para lo que, digamos, aporta más formalmente y de manera interesante y de manera
en relación a lo material, de lo bizarro, es cómo la voz del protagonista, de alguna manera, remite a este tipo de literatura, ¿no? De los bolsilibros que Editorial Bruguera publicaba, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los libros de Marcial Lafuente Estefanía, que este hombre es un autor español que publicó más de 600 libros en España, o sea, porque esto da cuenta de también lo barato de esta producción y esto de la misma historia que se repite una y otra vez. La novela de Buscalia intenta emular un poco la voz de esos tipos de narradores que tienen, por un lado, unos diálogos muy eh, como cortantes, por así decirlo, como breves y directos y muy de la acción, y a la vez estas traducciones que habían, que circulaban acá en Argentina a través de Editorial Acme y Editorial Tor, circulaban traducciones que a nosotros nos resultan malas, pero son traducciones españolas que muchas veces o son muy literales o son muy regionales, ¿no? Como muy pensadas para el público español y a nosotros en Latinoamérica nos resulta incómoda. Buscalia, a través de lo bizarro, lo que hace es, y es la hipótesis del trabajo, lo que hace es apropiarse de esa voz que forma parte de su formación, su educación sentimental en un punto, porque él es coleccionista también y es aparte de investigador, y lo que hace es usar esa voz, encarnarla para también hacer, como decían acá, convertirse en un potencial crítico, ¿no? De tomar lo bizarro como un potencial crítico de la visión muchas veces de lo español sobre lo latinoamericano y también incluso lo estadounidense, lo yanqui, sobre el resto del mundo también, ¿no? No solo lo latinoamericano también. Y lo hace primero de esta manera. Él publica, ¿no? Eh, la novela, se publica en una colección que se llama Colección Pulp de Interzona, donde están estas obras, que dato, El paraíso de los condenados, es de un autor que fue ex espía, que fue un ex espía que vendió más de 20 millones de ejemplares, es una traducción. Los otros son autores argentinos, Walter Lescano y Nico Saraintaris, y este también es un autor argentino. Decía, él firma la novela con su propio nombre, pero detrás podemos ver en la contratapa que se pone un seudónimo que es Joe Ruff y está por dentro dice que está traducido por Pepe Muñoz. Entonces ahí ya arranca un poco weird, un poco como bizarro respecto a hacerse pasar por otro, y después vemos eso en la misma novela. Voy a leerles un pedacito de este capítulo que es mi favorito, que se llama Indios Católicos y la Virgen Bicéfala, ¿no? Ahí las dos cabezas. Oye, chaval, ¿qué me ahogas? Quedaos quietos, sosegados, que no puedo respirar dentro de esta cafetera. El niño lanzó un pedo y echó una mirada sobre su hombro. Era todo sonrisas, siempre era todo sonrisas. Perdón, señor, pero es la primera vez que viajo en la cabina y se siente de pelos. La estáis pasando canutas, os comprendo, pero ya quédate quieto, que me pulverizas las piernas. Al asiento ya no le resta goma espuma y tengo todos los resortes en plan de agujerearme el culo. Así que, chaval, sé bueno y sosegaos. Pero mi discurso fue interrumpido por un chasquido seco. Miré a mi izquierda y tuve que sostenerme del panel, porque el vehículo comenzó a trazar heces sobre la carretera. La mejilla de María había adquirido una coloración púrpura. Mercy se mantenía rígida con expresión de hartazgo. No necesitaba ser detective para saber qué había ocurrido. Menudo cabrón. ¿No? Como es un poco tomar ese español que nos llega de alguna manera y que nos hace saber que estamos consumiendo algo barato, ¿no? Como también lo lleva para este, este otro lado que, bueno, como les decía, ¿no? Forma parte de eso, y de hecho él publicó otro libro como Joe Roth, que es Las Ciénagas del Diablo, que también se hace pasar por ese tipo de autor y encarna ese tipo de literatura. Mi idea era, es en principio, o era en principio a partir de
la posibilidad eh, de encarnar estas voces, ¿no? Este gesto que hace Buscaglia, me hizo preguntarme, bueno, ¿hay efectivamente una literatura pulp argentina, una literatura bizarra? ¿No? ¿Se puede pensar en ese sentido? No como un género necesariamente, pero desde ese lugar y en línea con lo pulp, pensando ¿no? Que no solo se trataba de estos libros baratos, sino también literatura que se publicaba en revistas específicas. Y pienso que es posible hacer una genealogía de esta literatura extraña a través del libro de Soledad Kerilak, que es Cuando la ciencia despertaba fantasías, ¿no? Otra era de la curiosidad, en el que, bueno, ella rescata la relación que hay en la prensa, digamos, y la literatura de vanguardia que va surgiendo en ese momento. Y es buenísimo lo lo que ella rescata en tanto ve, por ejemplo, que en el diario La Prensa surge una noticia sobre una niña que parece que tiene una extraña enfermedad, pero luego descubren que hay un bicho que está absorbiendo su sangre. ¿A qué nos suena? Al almohadón de plumas de Horacio Quiroga, ¿no? Sale no solo cercano en términos de la publicación, sino que empieza a partir de encontrar esa información, Kerilak empieza a encontrar distintos casos y distintos cuentos que dialogan con esas noticias, ¿no? Hay un caso que me parece muy Lovecraft, que se llama El caso extraño, algo así. A ver, o no, otra víctima de la ciencia. Otra víctima de la ciencia es un estudiante de medicina que está analizando un cuerpo, no sé qué, y se contagia a través de un bisturí infectado, ¿no? Y después encuentra que hay un cuento de Quiroga que se llama Memoria de un estreptococo, que es la memoria de la bacteria relatando en primera persona cómo enfermó al cuerpo, y hasta matarlo, ¿no? Entonces, lo traigo, lo de Kerilak, y que ella ubica Caras y Caretas y Fray Mocho como una de las revistas donde más circulan y donde están en el mismo lugar, en tanto esto que decía antes de la materialidad y la distribución y la publicación, en el mismo espacio gráfico tenemos la noticia y tenemos la ficción, ¿no? Entonces, en un punto se va desdibujando y creo que esto que trae Soledad Kerilak también nos permite delinear cómo se da lo bizarro respecto de lo real. Muchas veces sentimos como, che, esto, o sea, nuestra realidad argentina es bizarra, ¿no? Por ejemplo. Y creo que, bueno, en línea con lo que propone Steinberg, que dice que es una sensibilidad y por lo tanto podemos pensar que es un modo de ver y de leer, podemos, a través de este diálogo, no solo ver que esto, lo bizarro, puede ser un modo de leer y de producir, ¿no? Una ficción en relación a cómo nos vinculamos con la realidad, también da cuenta de la relación entre la literatura y su público, porque la gente tenía un horizonte de expectativas porque esa literatura se estaba vendiendo, ¿no? eh, en torno, ¿no? Como esto extraño, ¿no? Hay también curiosidad, interés, búsquedas y algo que también me interesa es que muchas veces se piensa nuestra literatura extraña como subsidiaria a lo producido en Estados Unidos o otros países, pero con lo que figura en este libro, en esta investigación, podemos ver de cómo hay algo situado, ¿no? En tanto que son casos que suceden acá, suceden en provincias de Buenos Aires, suceden en distintas provincias del país, y eso suscita o sea, genera estas ficciones extrañas. Por lo tanto, sí, hay una imaginación y un tipo de distribución que tiene un antecedente de los Weird Tales donde estaba Lovecraft, ¿no? Como donde escribía Bukowski, ¿no? Hay un montón de autores que después pasaron a lo canónico, que primero pasaron por lo bizarro, pero la producción argentina no es necesariamente subsidiaria de esas producciones, no solo porque estos se publicaron en el 1900, sino también, y después, ¿no? Pero pensando pensando, sí, en la figura de Fray Mocho, que estaba a cargo también en Caras y Caretas, sino también en cómo hay una línea que se rastrea efectivamente en la prensa escrita
de nuestro país, ¿no? Y es algo que se observa en la novela de Buscaglia, también en la manera en que en su obra, ¿no? Él lo que hace es generar esta voz que sí tiene el registro español, pero también se termina generando una mixtura que podemos vincular con lo latinoamericano, con cierta estética regional en el que aparezca lo híbrido, ¿no? Aparecen palabras también argentinas, se va generando como una mezcla de distintas cosas. Bueno, y no quiero extenderme mucho más. Hay distintos eh, procedimientos en la novela, y que esto lo vinculo con esta genealogía, respecto a reconocer que esta literatura considerada menor tiene, por ejemplo, una estructura, ¿no? Tiene un trabajo con la figura, por ejemplo, del héroe, ¿no? La figura del héroe es alguien completamente desagradable, de hecho hoy se ha hablado mucho acá en esta mesa del fetiche, tiende a fetichizar como esta figura de la salvaje, ¿no? Al punto en que eh, como dice Steinberg, ¿no? Con respecto a lo bizarro, como una sensación de que algo es, pero, o sea, algo no debería ser, pero es, ¿no? Y así sucede con el exotismo un poco. Eh, Bien, y acá, por último, bueno, voy a leer una cita donde pienso yo que logra entonces apropiarse de esta voz para ridiculizar entonces eh, esta voz extranjera que parece esto, como instalarse como de alguna manera predominante en este tipo de publicaciones, pero en realidad no es posible otra cosa justamente a través de lo bizarro. Dice. A mi modo de ver, Mercy, que es la salvaje, exageraba, pero no podía perder tiempo en enseñarle lecciones de urbanidad a esa salvaje. La golfilla ahora tenía ínfulas de virgen, no estaba mal. Íbamos camino a un pueblo que veneraba una cosa que llamaban la Virgen Bicéfala, según me había dicho el niñato entre un cuesco y otro. María volvió a dominar el volante del vehículo y mantuvo sus ojos puestos en la carretera con aire ofuscado. Parecía un niño al que le habían quitado el caramelo de la boca. Sin que se percatara de que lo observaba, vi cómo se llevaba surrepticiamente los dedos de su mano derecha a la nariz y aspiraba con fervor animal. Al parecer había logrado su cometido y su coño no olía a dalias azules. Tras una hora de atravesar arenas y rocas, llegamos a las puertas de un pueblo miserable de casuchas bajas construidas con paja y barro. Me pregunté si habría zapatistas y viejos pistoleros del oeste refugiados dentro de esas cuevas de adobe. Era todo un escenario. Bueno, ¿no? Eso para cerrar. Y bueno, esto, como creo que la colección Pulp de Interzona se inscribe en estos proyectos editoriales como Mayu y bueno, la Ediciones Ignotas, hay un montón de editoriales que hoy en día se encargan también de alguna manera, como los zombies, que así termina la novela. De hecho, el español en cuestión pierde la cabeza en manos de los zombies. Y pienso que lo bizarro, la literatura bizarra y estas formas que también, como Steinberg muestra, ¿no? Que es posible una autoconciencia de lo bizarro y que hay producciones de este tipo, pienso que de alguna manera son zombies en tanto que toman lo descartable y le dan una nueva vida. Bueno, gracias.